Buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de seguros en alojamientos turísticos y para ello tenemos con nosotros a Neus Molina, que es una agente de seguros y experta en todo tipo de seguros y nos va a comentar hoy, vamos a hablar de una sentencia muy famosa y de los seguros para viviendas turísticas, casas rurales y todo tipo de alojamientos turísticos. ¿Cómo estás, Neus? Buenas tardes. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar hablando aquí contigo. Un placer que estés aquí. Neus, si te parece bien, antes de empezar a comentar un poco la sentencia y el tema de los seguros, ¿por qué no te presentas para la gente que te conozca, que sepa quién eres, a qué te dedicas? Vale, pues soy Neus Molina Reboreda, agente de seguros especializada en seguros de responsabilidad civil y seguros para negocios y empresas, y muy especializada en lo que sería pues alquiler vacacional, alquiler de corta duración y diferente casuística, casas rurales y todo tipo de alojamientos. Fantástico. Creo que es muy importante comentar contigo esta sentencia de una casa rural, porque nos traslada esta sentencia lo que debe preocuparnos por las responsabilidades de los propietarios de las casas rurales o alquiler vacacional o corta duración. Exacto, las personas que siguen el canal o los que tienen alojamientos turísticos normalmente se preocupan mucho de cumplir la normativa de aplicación, la normativa turística, cumplen la normativa de hospedajes, están muy preocupados por la parte fiscal, que cumplen muy bien, pero a veces, y esto lo hemos comentado antes, sin querer o por falta de información, cojean un poco en el tema del seguro. Ya, y no hablo solo de personas que esto quizás lo conozcas tú también, ¿no? Personas que tienen viviendas turísticas que como tienen el seguro con la hipoteca del banco, Uf, no tienen la cobertura específica de vivienda turística y dicen no pasa nada, o sí, o personas que tienen casas rurales y han cogido el seguro con las coberturas mínimas para decir con esto ya está, pero luego pasa algo grave y no. Entonces, por eso yo creo que va a ser muy importante la sentencia que vamos a comentar, que yo os pondré ahora al final del vídeo una pantallita de un vídeo que hice comentándola por encima, pero bueno, ahora va a estar Neus que nos va a explicar mucho mejor el aspecto de seguro para que veamos lo importante que es tener estas coberturas por si algún día pasa algo, porque vamos a ver, como pasó en este caso, ¿cómo que pasó? Sí. como pasó en concreto, que una cosa como esta puede hacer que nuestro negocio se vaya al carajo y encima, una cosa importante, ten en cuenta que la mayoría, o tened en cuenta los que no estáis viendo, que tenéis viviendas turísticas y casas rurales, operáis como personas físicas. Es decir, que vais con todo. Entonces, la, Exacto, la- la también. sentencia que vamos a comentar es de la Audiencia Provincial de Burgos. Si quieres, Ujú. Neus, pongo un poco el contexto y ahora me complementas Perfecto. tú. Sí. Es una persona, para los que no sepáis, que tiene una casa rural en Burgos. Os voy a poner aquí abajo la normativa de aplicación, ¿vale? Están reguladas las casas rurales en Burgos por el decreto 75-2013, de 28 de noviembre, que regula los establecimientos de alojamiento de turismo rural en Castilla y León, y en concreto, y a la vez, perdón, por la ley de turismo de Castilla y León. ¿Por qué pongo esta normativa? Porque muchas personas, cuando han escuchado esta noticia, esta sentencia, sobre todo que tienen viviendas de uso turístico, han dicho, bueno, pero eso es una casa rural. En viviendas es diferente. Ojo, porque esta definición de casa rural que os voy a poner es común en prácticamente toda España. Mirad cómo define casa rural. Entendiendo por tal aquel establecimiento que esté situado en una vivienda que ocupe la territoria del edificio parte de él. Es decir, esta casa rural es una vivienda. ¿Por qué comento esto? Para que veáis que esta sentencia, que es sobre una casa rural, es perfectamente aplicable a cualquier vivienda turística, ¿vale? Entonces, lo que ocurrió en esta casa rural era como una familia alquiló una casa rural y la propietaria tenía debajo del hueco de la escalera un foco halógeno porque es que se iluminaba y ponía aquello muy bonito. Con la, bueno, quizá mala suerte, ahora veremos si era mala suerte o no, de que la luz del foco estaba a la derecha de la escalera. Es decir, imagina una escalera donde tiene los interruptores a la derecha para subir a la planta de arriba y el foco de debajo de la escalera se encendía en ese interruptor. Bueno, pues no se sabe si la propietaria o los huéspedes, porque la sentencia dice que esto a fin de cuentas no es importante, No es pusieron relevante. pues cojines y mantas que había encima de los sofás de la casa y los pusieron debajo del hueco de la escalera. ¿Por qué se pusieron? Pues para estar más cómodos. Ese foco calentó demasiado esos cojines, se prendió en fuego y las personas que estaban allí pues fallecieron. El juzgado, y ahora esto lo va a explicar también Neu y la audiencia, condenó a la propietaria a indemnizar a los familiares de las víctimas con una cuantía muy elevada, tan elevada que fue superior a lo que tenían con las coberturas del seguro. Es decir, el seguro pagó su parte,
tal como lo tenían contratado, pero la propietaria tuvo que pagar el resto por unas cuantías que fueron enormes. Entonces, dicho esta pequeña introducción, Neo, si quieres comentar tú también un poco la sentencia, qué te parece o qué aspectos tú como profesional de seguros crees que se podían haber hecho, ya digo desde el punto de vista del seguro, ¿no? Luego podríamos hablar Sí. de las indicaciones, pero sobre todo como una persona que contrata un seguro, ¿qué podría haber tenido en cuenta o qué aspectos hubiesen favorecido a esta persona para, aunque la responsabilidad sea la misma, que el negocio, por así decirlo, no se le acabe casi? Pues como agente de seguros, realmente la primera reflexión de esta sentencia es que se tiene que contratar un capital suficiente. En esta sentencia, la aseguradora pone a disposición ya de los demandantes la cantidad de 300.000 euros, que era lo que tenía contratado esta casa rural. 300.000 euros realmente es una cantidad muy insuficiente. Muy baja. Ya aquí hay fallecidos, entonces la cosa es grave, pero si no hubieran fallecido, sino solo lesiones, por ejemplo, al haber tantas víctimas, realmente 300.000 euros es una cantidad insuficiente. Entonces, la primera recomendación siempre cuando se contrata un seguro de responsabilidad civil, sea para casa rural, para alquiler vacacional o incluso para cualquier actividad profesional o de servicios, es contratar un capital suficiente. Es decir, pensar cuánto es, si pasase algo malo, que hubiesen daños, cuánto me podría a mí repercutir, cuánto me podrían condenar. Y entonces, pues un capital mínimo que nosotros recomendamos por año y por siniestro serían 600.000. Aquí solo tenían 300.000, que de hecho es el capital mínimo que nosotros recomendamos de límite por víctima. Esto quiere decir que como mínimo para una sola víctima se sugiere ya 300.000 euros y que como mínimo para un siniestro o por una anualidad sugerimos 600.000. Aquí la aseguradora lo vio claro que les iba a condenar y lo puso a disposición ya en el juzgado los 300.000 para que se repartieran entre todos los demandantes el capital que tenían contratado por este seguro, que fue insuficiente y por eso la, la demanda continuó. Claro, de hecho creo que la demanda, corrígeme si me equivoco, la condena al final fue de otros 300.000 prácticamente. O sea, Casi, exacto, casi sí. 300.000. Es decir, Repartido entre 5 víctimas. Es que, claro. efectivamente. Ujú. Bueno, de hecho, aquí quizás podríamos hacer como una breve introducción. Se presenta una demanda, o si quieres hacer tú la introducción de los pequeños hechos de esta demanda, explicarlo. ¿Lo explicas Sí, tú? ¿Quieres que lo explique yo? la demanda la interponían y exigían la responsabilidad civil contractual, es decir, por incumplimiento del contrato. También apelaban a la responsabilidad que incluye la ley de consumidores y usuarios y, por último, responsabilidad civil extracontractual. La extracontractual es la que no se deriva del cumplimiento de las cláusulas del contrato, sino que se produce por negligencia o dolo. En este caso, lo que dice la sentencia es que el titular de la casa rural no actuó diligentemente. ¿Por qué? Porque no advirtió a los huéspedes que ese foco que estaba muy cerca del suelo, si se ponían cojines encima, podía prender. Yo sé que muchas personas que nos estén viendo pueden decir, bueno, pero eso es de sentido común. Sí y no, porque se dan otros casos, por ejemplo, como os indiqué antes, donde se encendía el foco de la luz. Es Mm, probable, y esto quizás lo podemos entender todos, que cuando uno va a subir una escalera le da un botón a 2 o a 3, a todos los que estén a mano. Si el foco que se encendía estaba debajo y no se veía con tanta claridad, pues por eso quizá la sentencia también lo condena. Esto, ¿por qué hago este matiz? Porque cuando una persona tiene un alojamiento turístico, esto, pues los que son hoteleros lo tienen muy claro, pero sobre todo el particular, la persona física que tiene una casa rural, una vivienda turística o cualquier tipo de alojamiento, tiene que entender que en el momento que haya cualquier tipo de conflicto, eh, tenéis la misma responsabilidad que un gran hotel, que un establecimiento hotelero. Es decir, tenéis efectivamente, que establecer todas las medidas preventivas para la seguridad de los huéspedes y si, por desgracia, no se cumplen, para eso está el seguro. Evidentemente, claro. no va a evitar la desgracia si no se ha actuado bien, pero conseguimos no perder nuestro patrimonio, porque yo no sé cuál sería la situación de esta persona, pero quiero que cualquiera de vosotros que se imagine que tiene una vivienda turística y ocurre un suceso como este u otro, lo ha dicho Neo muy bien, no tiene que ser solo fallecimiento, puede ser también daños físicos. Ujú. Si ahora os condenan además a pagar 300.000 euros,
¿cómo lo haríais? A lo mejor no tenéis ese importe y tenéis que vender esa vivienda para afrontar ese pago y el negocio deja de existir. Por Y eso, como tú bien has dicho, la responsabilidad te acompaña siempre. Al actuar como persona física, esa deuda que tienes, te acompañará a lo largo de tu vida. Es claro, o decir, la sea, responsabilidad no te la quitas. efectivamente, o sea, podríamos decir, Neus, que si bien cuando el que opera es una persona jurídica, el seguro es importante para estar tranquilos, si es una persona física, la Muchísimo más. importancia es triple, porque ya Sí, estamos hablando de que tu actividad o incluso tu vida personal se puede ver comprometida, porque si tienes que pagar 300.000 euros y tienes bienes, te los todo tu vas a embargar patrimonio. y vas Claro, con todo todo tu ujú, patrimonio. ujú. ¿Esto qué quiere decir? Oye, intentar evitar que esto suceda, pero sucede. Si tenemos un capital, como ha dicho Neu, suficiente para cubrir contingencias, que evidentemente eso hará que tengamos que pagar un poco más de seguro, pero es que muchas veces por ahorrarnos 4 duros nos estamos hipotecando la vida. Pues esta situación, que ya no es favorable, pues la podremos mitigar sobre todo porque podremos continuar con nuestra actividad. Claro. En esta sentencia, como comentabas, le pedían la responsabilidad contractual, extracontractual, y por alojamiento, por incumplimiento. Finalmente, en la sentencia solo le aplican la extracontractual, la que está en el artículo 1902 del Código Civil. Este tipo de responsabilidad es la que, para que nos entendamos, viene generalmente incluida en todos los seguros que contratamos, dentro de lo que sería la responsabilidad civil, pues dentro de un seguro de hogar, dentro de un seguro de actividad, ¿vale? Está en la mayoría de los seguros como parte básica de la responsabilidad civil privada. Pero yo también querría hacer una pregunta para seguir también profundizando en lo que es la importancia de los seguros cuando queremos proteger nuestro patrimonio, y sería, este alojamiento, según se indica en los argumentos de hecho, se alquilaba ocasionalmente. De no haberse asegurado correctamente, que en este caso sí que lo estaba, porque depositó tranquilamente la aseguradora la indemnización, de no haberse asegurado correctamente el uso de la casa rural, ¿qué habría sucedido? Lo digo porque, como tú comentabas al principio, y es súper común, o sea, estoy cansada de escucharlo, muy frecuentemente, en aquellos casos que tienen los seguros de hogar declarados como primera o segunda vivienda y no como alquiler vacacional, pues porque no quieren perder la bonificación del banco, podríamos vernos obligados a tener que litigar también contra la aseguradora por realizarse una actividad comercial, como bien resalta la sentencia, además, en diferentes ocasiones. En esta sentencia, la persona, el tomador del seguro, lo tenía correctamente declarado. Pero en todos estos casos en los que no es que no quiero perder la bonificación, tengo un seguro de hogar, pero los bancos no todos ofrecen seguros de alquiler vacacional, lo declaran como, pues eso, primera residencia, segunda residencia. Y en ese caso, ¿qué hubiera pasado? Eso es súper importante porque aparte de lo que dice Neus, que estoy totalmente de acuerdo, ocurre que muchas personas tienen este seguro de normal, llevan trabajando tiempo y dice, bueno, pero si yo cuando llamo al seguro para que me arreglen una puerta no me han dicho nada. Claro, a una puerta es que no te, ni lo van a mirar. Pero cuando ya Exacto. estamos hablando de cuantías grandes, es lógico que lo miren. No es lo mismo arreglarte una puerta que son 80 o 100 o 200 euros, o que un día hay Ujú, una subida de luz y si están rotos los aparatos electrónicos, a unas cuantías como estas. Y si claro. el seguro que has contratado no se corresponde con la realidad, porque como ha comentado Neus, el arrendamiento de una vivienda turística, una casa rural, bajo la óptica de una compañía de seguro, de estas responsabilidades, es una actividad comercial. Sé que muchos que Ujú, no estáis viendo estáis pensando en lo tributario, no, estamos hablando de temas de seguros. Entonces, tenéis que indicar que esta vivienda está arrendada y que se está realizando la actividad de vivienda turística, casa rural. Además, Neo, si no me equivoco, además de esto, que es como decir la parte más negativa, también es cierto que hay seguros que tienen otro tipo de coberturas que pueden serle muy útiles, ¿no? A personas que tienen este tipo de claro, actividad, que van más sí. allá del mero servicio de lo que sería un seguro de hogar.
Ujú. Sí, porque en lo que serían los seguros de alquiler vacacional, generalmente también se añaden como otro paquete de soluciones, ¿vale? Pues, oye, si tengo un siniestro que me impide alquilar la vivienda, yo ya tenía reservas, pues el reembolso de reservas por siniestro de daños, lo que sería lucro cesante o paralización de la actividad, que por ejemplo en el COVID pues hubieron restaurantes que tenían que reclamaron esto. Ahí no era de daños y entonces en algunas sentencias lo rechazaron, hubieron algunas pocas que sí que lo aceptaron. Pero en este tipo de actividades, si tú tienes reservas, tienes que devolverlas, claro. Y entonces el seguro de alquiler vacacional, pues te ayuda a eso. ¿Qué sucede si tienes una vivienda de alquiler vacacional y los huéspedes, pues te realizan desperfectos? Pues lamentablemente todos hemos escuchado o visto noticias en las que un apartamento se había recuperado con daños, con actos vandálicos, pues esto también el seguro de alquiler vacacional lo indemniza. El robo de bienes de los huéspedes mientras que están en la vivienda. Se hace todo un paquete que, dijéramos, es como un 2 por 1, vamos a decir. Por un lado, tenemos todo lo que sería las coberturas tradicionales de un seguro de hogar, y por otro lado, tenemos las coberturas adicionales de un seguro de alquiler vacacional. Y lo que comentabas de por una puerta no se van a poner a pelear, efectivamente no se van a poner a pelear porque ni siquiera lo van a apreciar. Sin embargo, la semana pasada, por ejemplo, hablaba con una persona que me contrató el seguro, pues porque no lo tenía correctamente, lo tenía con el banco, tuvo un problema de humedades que le había ocasionado el vecino de arriba y cuando le pidió al seguro pues que reclamara al causante de sus daños para que le cubriera las reparaciones que se le tenían que hacer en su casa porque tenía humedades, cuando dijo que era un alquiler vacacional, le dijeron que ni tan siquiera eso, es decir, una sencilla reclamación de daños, al decir que era alquiler vacacional y lo tenía declarado mal por el banco como segunda residencia, eso tampoco se lo hicieron. O sea, estamos perdiendo y mucho si no lo tenemos correcto. Y Claro, si me porque no. permites, Sí, dime. sí. No, 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 dime, dime. No, iba a decir que si me permites, esto lo hacen los seguros porque pueden, es decir, la ley les ampara Claro. para hacerlo. La ley del seguro pues especifica la importancia de la declaración del riesgo, ¿vale? E indica que si no, la aseguradora podrá aplicar una regla de equidad. Por eso comentaba antes de que además te vas a ver pues teniendo que litigar contra la aseguradora porque tú no lo has hecho bien, vale, el del banco te ha dicho es que solo tenemos esto y si quieres la hipoteca, pues te cuesta lo otro, pero luego la aseguradora tiene todo el derecho de hacerte esta regla de equidad. Claro, porque muchas personas que nos ven, aparte de estos seguros, seguro que estarán pensando, bueno, yo estoy con la plataforma X, con la plataforma tal, Ujú. que tiene un seguro de. Vale, vale. En primer Cierto. lugar, estoy seguro de los que me están viendo, no porque no lo estoy criticando, pero ninguno os habéis leído las condiciones de esos supuestos seguros. Os Telita. animo a que las leáis, porque hay más excepciones Sí. que condiciones. Yo me las he tenido que leer y ojo, yo no me quedo tranquilo con esos seguros. O sea, no os confiéis de estos seguros de las plataformas, que no los estoy criticando, oye, que están bien, te vienen Sí, 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 fantásticos, o sea, también. no es una crítica, pero que no es suficiente y os animo a que leáis todo, porque mira lo que ha comentado Neu, robos a las personas. Claro, no sé si os ha pasado, que a mí sí me ha pasado, me pasó una vez, y de hecho lo he comentado, yo tengo viviendas turísticas, y una vez una persona pues se había llevado una cosa de la vivienda y de la plataforma me dijeron, queremos pruebas. Y yo, vamos a ver, que te mando un hueco vacío, o sea, ¿cómo te voy a probar algo que no está? Es imposible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que lidiar con la gente de la plataforma, que a veces pues, actúa bien, a veces nos pilla el nuevo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que estaba comentando Neus, que ahora en la caja de descripción de este vídeo pondremos sus datos, su email, para que podáis contactar con ella. Es importante tener todos estos seguros, porque como he dicho, porque ya para pequeñas cosas es importante, pero muchas veces para pequeñas cosas dices, bueno, lo hago yo. Pero si por desgracia pasase algo grave, estamos hablando de
que nuestro negocio, como vivienda turística, desaparece. Yo pongo el caso de esta sentencia. Imaginaos cualquiera de vosotros, sé que lo repito mucho, pero es que es importante, que os condenan a pagar 300.000 euros y tenéis una vivienda turística o una casa rural que os está dando de ingresos brutos 20.000 euros al año. Quítale gastos. ¿Cuántos años necesitas para pagar eso? Si a lo mejor el beneficio que te queda dando son 10.000. Sea, tienes que, probablemente te obliguen a vender la casa. Entonces, se acabó la Sí, vivienda turística. Por eso es tan importante. Además, estos seguros, como van vinculados al arrendamiento de la vivienda turística para alquilarse como vacacional, son deducibles en el impuesto de la renta. O sea, que no exacto. pensemos todo que es tirar el dinero de la basura. Oye, que esto no lo deducimos. Entonces, tener en cuenta esto, porque como he dicho, casos como este que hemos visto y otras, yo hace poco, creo que te la comenté, lo vimos una noticia de una persona que había ido a una casa rural también y creo que se le había caído un árbol encima y había Sí, fallecido. Muchos estaréis un pensando, chaval bueno, de y es que 17 años, sí, 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 efectivamente, sí. muchos pensarían, hombre, es que en una casa rural hay más riesgos que una vivienda. Por supuesto que hay más riesgos, pero hay un incendio, se le cae un mueble en la cabeza y le da el pico en un lado y se resbala. O sea, es verdad que en una casa rural hay más riesgos, pero en una vivienda turística también. Entonces, como he dicho, en la caja de descripción del vídeo os pondremos los datos de contacto de Neus para que podáis hablar con ella, por si tenéis vuestro seguro, por si queréis que haga otra póliza, que os asesore, que ella es experta. ¿Y quieres añadir algo más de esto que estábamos comentando, Neus? Bueno, de la sentencia, la verdad es que también es en un cortijo, pero al final el tema de los árboles, el tema de los jardines, el tema de las piscinas, incluso jacuzzis también, tengo algún apartamento con jacuzzis. Realmente, cuando nosotros ponemos un alquiler vacacional, tenemos que pensar cómo podría actuar un niño pequeño. Y si tienes hijos, pensar cómo podría haber actuado tu hijo pequeño cuando era pequeño. Y entonces, tener en cuenta, pues, que los niños, los adultos, cuando estamos de vacaciones también bajamos un poco la guardia, porque estamos de vacaciones y pensamos que somos inmunes y que no pasa nada, nos sentimos tranquilos, nos sentimos seguros. Entonces, tenemos que pensar en cómo actuaría un niño para poder prever lo que pudiera llegar a pasar y poder prever, entonces, 2 cosas. Primera, las medidas de seguridad. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las medidas de seguridad. Y segundo, y esto les podrás ayudar tú en el contrato de la casa, las normas de seguridad, ponerle pues los estatutos, qué es lo que se tiene que tener en cuenta, cómo funcionan los electrodomésticos, cómo funcionan los grifos, cómo funciona todo. Porque esa persona que está hoy en esta casa vacacional, pues no tiene ni idea de si eso es peligroso, si no, si eso falla, si puede generar un daño o no, si ese enchufe tiene algún pequeño conflicto. Todo esto lo tenemos que indicar también para que el huésped sea conocedor de este daño. Has Eh, comentado lo de los grifos, ¿no? Y me he acordado de una sentencia, era de un hotel, donde una uf, persona pues, llegó a altas horas de la noche, no iba bebidas, la sentencia no, altas de la noche es por qué voy a decir esto, fue a ducharse y encendió el agua caliente a tope. Entonces, de esto que encendió la ducha y se fue a meter en la ducha, estaba tan caliente que repalió, se cayó y se quemó. Bueno, pues condenaron al hotel a indemnizar a esta persona por las quemaduras. Y muchos sí, estáis diciendo, pero vamos a ver, pero si todo el mundo sabe que el agua caliente quema. Sí, lo que ocurría era que como eran a altas horas de la noche y nadie más estaba duchando y era un hotel con una caldera común, el agua salió mucho más caliente de lo a normal. 70 grados creo recordar. Exactamente. Y Sí, 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 además el hotel no advirtió de esta circunstancia. Por eso es tan importante lo que nos acaba de comentar Neus. Un contrato, yo lo recomiendo mucho, no solo el muchísimo. anuncio en la plataforma, que yo sé que esto es un rollo, que es muchas veces decir es que esto no es práctico, pero es que hay que estar protegidos y sobre Sí, todo darle información al cliente. Un contrato donde se expliquen esto funciona así, esto funciona de esta manera, instrucciones de los electrodomésticos. Hay muchas normativas autonómicas que te permiten que toda esta información se le adjunte digitalmente. O sea, puede ser un documento donde venga la URL con las instrucciones y que la persona vea y firme que los ha recibido. Pero es importante que la persona tenga esa información y ahora ya por la parte nuestra que nosotros podemos demostrar que se la hemos dado. ¿Cómo se claro. demuestra? Pues con un contrato firmado. Claro, es que realmente, invertir, pues, X euros, 50, 100, lo que sea, para preparar
tu negocio para evitar después incidentes es muy importante, porque ya no solo esta sentencia que tuvieron que pagar de su bolsillo 300.000 euros, ya además trasladamos ya, nos olvidamos de lo que es económico, lo que es humano, la conciencia, la culpa, el miedo, evitarte estos posibles problemas de estar X años litigando, con este peso encima, yo creo que también merece la pena. Y sí, el alquiler vacacional, lo podemos llevar tranquilamente. Es un negocio barra actividad que realmente genera muchos ingresos, que le puedes sacar rentabilidad a esta vivienda, que a lo mejor la tenías parada, vacía desde hace tiempo, casas heredadas. Sin embargo, como en todo, nos tenemos que preparar y hacer bien las cosas. Si me lo permites, como agente de seguros te diría como 4 puntos, si quieres, que nos tenemos que fijar. ¿Te parece bien? Sí, sí, fantástico. ¿Sí? Vale. El primero, lo hemos comentado, es los capitales. Es súper importante contratar unos, perdona, unos límites, elevados, ¿vale? He visto en ocasiones 150.000 euros de responsabilidad civil, eso es nada. Como mínimo 600.000 y 300.000 euros de límite por víctima. El segundo punto, lo que también hemos comentado, la declaración correcta del uso de la vivienda. Es muy importante declarar adecuadamente el uso de la vivienda, incluso a pesar de posibles consecuencias de la bonificación de la hipoteca, porque esto nos evitará litigios, nos garantiza la aplicación de las coberturas en caso de incidentes, alienándose además con los principios de equidad y responsabilidad. La 3, pues oye, coberturas necesarias y personalizadas, ¿vale? Es decir, al final, el seguro que tú tengas, pues no tiene por qué ser el mismo que el seguro que yo tenga. Tu casa tendrá unas necesidades y la mía otras. Pues destacar que se tiene que incluir las coberturas necesarias para esa vivienda, para esa casa rural, para ese apartamento, con piscina, sin piscina. Incluir las coberturas correctas, la responsabilidad civil inmobiliaria, la responsabilidad civil de explotación. De esta no hemos comentado, lo hemos comentado así más o menos muy por encima. La de explotación vendría a ser la que se tiene que incluir en los apartamentos vacacionales y que se asemeja a la que comentábamos que tienen los negocios, ¿vale? Por explotación de la actividad comercial. Incluir entonces la de responsabilidad civil inmobiliaria y la de explotación y adaptando pues, a las necesidades reales del asegurado, ¿vale? Así pues tendrás una cobertura más completa. Y luego, por último, aquí me voy a echar un poquito de flores, si me lo permites, Por el supuesto. asesoramiento profesional, ¿vale? Contratar a un abogado, contratar a un agente de seguros, contratar a un profesional, realmente es una inversión, no lo tenemos que ver como un gasto. Para arrancar esta actividad, pues necesitamos que nos hagan un contrato de servicios. Para ello, pues es importante contratar con un abogado y economista, por ejemplo, también que nos haga toda la revisión de todo el tema fiscal como tú para sacarle rentabilidad. Y en cuanto al seguro, pues también lo mismo, contratar a un agente de seguros especializado que entienda los riesgos, que te pueda asesorar y personalizar seleccionando las coberturas. Esto también lo tenemos que ver como una inversión. Nos Has, podemos com- ha- ahorrar. has comentado una cosa que me parece súper importante, lo de contratar con un agente de seguro especializado. ¿Por qué? ¿Y Sí, por qué creo que es importante? Porque muchas veces vamos a cualquier página de internet, saco este seguro, no has contratado y a lo mejor tú, como explotador de la vivienda de vacaciones, no sabes qué es lo que tienes que contratar, no muchas sabes veces los sí. riesgos que tiene. Y ahí está el agente. El agente Mm, no solo es el que te hace el trámite, es el que te asesora sobre lo que necesitas, porque a lo mejor vas a sacar un seguro, no has visto este vídeo y dices, con 300.000 euros de capital tengo suficiente. Y un agente te dice, oye, que con 300.000 euros de capital, como tengas una desgracia, no tienes para nada. Entonces, la importancia del asesoramiento profesional en los seguros, porque muchas veces sí, como sobre todo incidido mucho, quizá en otros negocios de hospedaje,
hay un recorrido profesional más amplio, pero en vivienda turística, en casa rural, que muchas veces están en manos de particulares, no hay tanto conocimiento. Pues cuando hay menos conocimiento, más importante es el profesional, porque no solo Sí. nos va a tramitar, por así decirlo, el seguro, sino que nos va a asesorar sobre cuál es el mejor según nuestras circunstancias, que es lo que estabas comentando. Oye, no, quizá las coberturas o los extras para una vivienda turística en la playa, que es un estudio, no es la misma que una casa rural de 2 plantas. Pero, y ahí está la gente que nos va a orientar, pues esto sí, esto no, esto por aquí, esto por allá. Efectivamente, y luego también para evitar infraseguros, por ejemplo. Eh, Muchas veces no, yo solo quiero asegurar la casa, pero resulta que la parcela es de 10 hectáreas con piscinas, zonas ajardinadas. Dices, ya, bueno, la casa perfecto, pero es que donde tienes el riesgo es en la piscina, en las zonas ajardinadas. Entonces, claro, al final una persona, estamos, o sea, en la era digital estamos muy acostumbrados a que lo podemos hacer todo por Internet. Nos podemos bajar un modelo de contrato de arrendamiento por Internet, podemos contratar un seguro por Internet. Podemos hacer de todo por Internet y es cierto, pero ¿qué sucede? Que realmente los profesionales pues ayudan a prevenir riesgos que por Internet no vas a saber. Claro. Y Entonces, además, una cosa que, bueno, esto las personas que nos estén viendo, muchos serán los titulares de las viviendas turísticas, que casas rurales, y las explotan ellos, pero muchos trabajarán con gestores. Algunos serán intermediarios y otros explotadores. ¿Por qué matizo esto? Porque muchas personas pueden pensar, oye, yo tengo mi vivienda con el seguro del banco, pero a mí me lo lleva la empresa gestora tal. Ya, pero la empresa gestora tal, contigo a lo mejor tiene un contrato de intermediación. El explotador eres tú. O sea, cuidado cuando tenéis, no digo que cuidado con la empresa gestora, matizo. Cuidado con los seguros cuando tenéis una empresa gestora y os queréis respaldado, porque la empresa gestora seguramente tendrá todas las pólizas de seguro que tenga que tener porque se habrá cubierto. Incluso tendrá un seguro por explotación por si acaso. Pero si tú no lo tienes, ten cuidado que pueden ir contra ti, porque el explotador eres tú. Entonces es importante, aunque se trabaje con una empresa gestora, tener asegurada la explotación de la vivienda turística si tú eres el explotador. Si se la has arrendado a una empresa gestora y ya el explotador, pues entonces tendrás, a lo mejor de explotación no lo necesitas y tendrá la gestora. Pero también hay que adecuar, y por eso incido en la importancia de profesionales. Oye, ¿tú cómo estás explotando tu negocio de vivienda turística? Porque la gente de seguros te va a decir, entonces, esto lo tienes que asegurar tú, esto es gestor o no. Entonces, súper importante el asesoramiento profesional. Neu lo ha comentado, con los contratos yo lo veo muchas veces. Hay personas que dicen, me he descargado este contrato de internet, ¿está bien? Digo, si tienes conocimientos, claro, porque te lo descargas de internet y lo sabes modificar. Pero si no tienes conocimiento, vas a ciegas. Con un seguro va igual. Oye, si has sido agente de seguros o en tu familia hay agente de seguros o entiendes mucho del negocio, pues sí, te lo podrás configurar tú. Pero si no eres experto, un buen asesor os puedo asegurar que es muy barato por las contingencias que os va a ayudar a prevenir. Es una inversión claro, súper importante. Muchas veces cuando tenemos vivienda turística, invertimos en software para agilizarlo todo. Fantástico. Invertimos en que la vivienda esté preciosa, en un buen fotógrafo. Todo eso es fabuloso. Incluso invertimos en un buen contrato, invertimos en un buen asesor fiscal. Todo bien. Pero que no nos patine el seguro, porque todo, por una desgracia como esta, vemos que desaparece. sí. Y el contrato con el gestor, es otro tema también que en muchísimas ocasiones no, me lo lleva un gestor, perfecto. Pues como tú bien has dicho, el propietario de la vivienda, el anfitrión, tiene que tener un seguro, pero el gestor también tiene que tener otro seguro. Y es importante la colaboración, como es, pues si es a comisión, si no, pero el gestor también tiene que tener, en algunas comunidades es obligatorio que los gestores tengan este seguro, y ya lo pone la propia ley, ¿vale? Por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Pero hay en algunas otras comunidades que no lo indica explícitamente. Entonces, cuando hablo con los anfitriones, siempre les comento lo mismo. Vale, pues mira también tú el gestor qué garantías tiene, porque el gestor tiene que tener un seguro de responsabilidad civil profesional muy adecuado, con unas coberturas también muy específicas y muy concretas, y en este seguro también es muy importante que el gestor de alquiler vacacional se haya puesto en manos de un asesor especializado, porque tampoco vale cualquier seguro, Claro, ¿vale? Entonces, aquí el asesoramiento profesional, de nuevo, es súper importante. Y el contrato entre ambas partes, es decir, el contrato
entre el gestor de alquiler vacacional y el anfitrión también es súper importante. Y ahí es, de nuevo, donde un abogado que se lo pueda redactar es muy importante. Entonces, aquí, como vemos, el asesoramiento en todos los niveles es súper imprescindible para evitarte que pues, problemas como ha podido tener esta persona, que ha tenido que pagar 300.000 euros por una casa rural que en la sentencia dejaba ver que alquilaba muy ocasionalmente y que, oye, pues probablemente haya significado la ruina económica de esta persona. Claro, claro. Pues bueno, Neu, creo que le hemos metido un repaso bueno a la sentencia, el tema de los seguros. Yo espero que la gente que nos haya visto sepa de la importancia de los seguros. Muchos ya lo tendrán correctamente. Y una cosa que ha dicho Neu, que la norma autonómica no te obliga a tener un seguro, no quiere decir que luego si pasa algo no seas responsable. Yo, por ejemplo, estoy en Andalucía y el decreto de viviendas turísticas actual no impone la obligación de un seguro específico para viviendas turísticas. Es verdad que el borrador sí, pero que la norma no te obligue no quiere decir absolutamente nada. Si pasa un suceso como esto, eres igualmente responsable, porque Claro, estamos hablando de un procedimiento civil, no claro. administrativo, y la norma si te obliga, eso es una obligación administrativa. Por lo tanto, que la norma te obligue o no, es totalmente, si te obliga ya lo tienes que hacer, ¿no? Pero si no te obliga, muy importante tener estas coberturas. Por el Código Civil, el artículo que comentábamos antes de 1902. Pues, Neo, muchísimas gracias por haberte pasado por el canal. Espero que a la gente le resulte útil este vídeo. Como he dicho, en la caja de descripción dejaré los datos de contacto de Neu, sus redes sociales, para que podáis seguirla también. Y nada, si en cualquier otra ocasión quieres volver a pasar, yo encantado de que Por esté por aquí. supuesto. Muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, ha sido un placer poder hablar con un profesional como tú. Un Muchísimas placer, gracias, Neu. Álvaro. Hasta otra. Hasta luego. Chao.